una respuesta muy honesta, como suele ser su personalidad y su manera de comunicarse. En general, a las Misses siempre les colocan ese mote de y ella también quiere la paz mundial. Mucha gente dice, ay, ella no debió ganar porque ella respondió malísimo. Ella se veía un poco nerviosa desde el principio y como ansiosa. Estaba como emocionada, pero se ve que estaba ahí en una situación que no era de demasiado autocontrol. Cuando escuché la respuesta de ella, dije, creo que tenemos oportunidad. La primera en contestar fue María Ángel Ruiz, Miss Venezuela, que venía ya además de varios errores que se habían cometido con ella en la ronda anterior, porque ese año hubo 2 rondas de preguntas. Una primera que eran preguntas como un poco más personales, un poquito más ligeras, se las hacía el mismo animador o los mismos animadores. Y luego esta segunda ronda que tenía esta dinámica que ya les expliqué. A María Ángel le correspondió la pregunta formulada por la chica de Sudáfrica, Cindy Neal. Ella le preguntó, si pudieras cambiar algo de la historia, ¿qué cambiarías? Es una pregunta, vamos a decir que bastante trillada, que se ha hecho muchas veces, pero es una buena pregunta, porque es una pregunta que cualquier Miss, o cualquier persona que esté por enfrentarse a una ronda de preguntas y respuestas, tiene que haberse hecho en algún momento. Es una pregunta muy típica, muy clásica de los concursos de belleza. Vamos a escuchar a María Ángel Ruiz y luego analizar su respuesta. Definitivamente tendría que borrar de la historia las guerras mundiales que nos han atacado y han matado a tantas personas de nuestra humanidad. Además, la deshumanización que nos ha hecho imponer la tecnología. I would definitely have to do away with all of the world wars that we have had, which have destroyed humanity, as well as todo lo que ha dehumanized destruido la humanidad porque y debemos las caminar 2 hacia guerras ser cada mundiales. día más humanos, a dar amor y recibir amor para tener un mundo en paz. We should every day try to be more humane. Debemos ser cada día más humanos. We should every day try to be more humane and take steps Y tomar forward pasos to give love hacia adelante in order para to dar, have world peace. Thank you. para poder tener paz y amor en el mundo. Ok, yo creo que la pregunta era bastante obvia y la respuesta también era bastante obvia. Pero sin embargo eso no quiere decir que no sea una buena respuesta. Siempre hay un poquito de riesgo cuando tú contestas cosas que son como, vamos a decir, trilladas o que muchas veces se ha hablado sobre eso. El tema de la guerra, el tema de la paz, es algo que, bueno, de hecho, ¿a cuántas Misses no han chalequeado, como decimos en Venezuela, o en general a las Misses siempre les colocan ese mote de y ella también quiere la paz mundial, porque es algo que se dijo tanto en un cierto momento y que se explotó de una manera tan frecuente en los concursos de belleza que ya muchos lo ven como un cliché, a pesar de que, como yo siempre le digo a mis alumnas, el tema de la paz es un tema que siempre va a ser relevante y que siempre va a tener importancia. Lo que pasa es que, bueno, tienes que tratar de justificarlo de otra manera porque ya se ha hablado muchísimo de ello. Yo creo que la respuesta de María Ángel fue una respuesta buena, una respuesta muy honesta, como suele ser su personalidad y su manera de comunicarse. Ella es una mujer de una simpleza, entre comillas, que la favorece mucho porque se ve muy real. No es una mujer que tú veas que quiere sorprender o impresionar, sino que ella habla mucho desde su verdad. Yo creo que la respuesta estuvo muy bien. Hubo una cierta imprecisión a nivel sintáctico que no la terminé no termino de entender qué fue lo que ella quiso decir cuando habló de la deshumanización que nos ha impuesto la tecnología. Creo que se refería a las armas, a la creación de armas, pero eso quedó como un poquito dudoso, pero el final estuvo muy bien construido. Cuando ella habla, obviamente pasa un poquito como en el caso de Minorca, el tema del amor
Eso ya es una cosa muy personal. Son cosas que a mí en lo particular me parecen un poquito trilladas, un poquito que pueden ser objeto de decir, ay, esta es una respuesta, la misma historia de todas las misas, el amor, la paz, pero bueno, yo no hubiese utilizado esa palabra, hubiese utilizado otro tipo de término, pero no es porque estuviera mal la respuesta, sino porque corres el riesgo de que puedan tomarlo como algo trillado, que ya ha sido demasiado expuesto. Y creo que el final estuvo muy bien construido. Fíjense que levantó aplausos con ese final, porque claro, la mayoría del público me imagino que era de habla hispana. No sé si la traducción fue la más correcta, porque ella habló de tener un mundo en paz. Y creo que la traducción hablaba de para lograr la paz mundial. Entonces, si tú lo metes ahí otra vez el tema de la paz mundial, ya con esas mismas, con ese mismo concepto, con esas mismas palabras, más riesgo corres de que te consideren que puede ser una respuesta trillada. Pero en general yo creo que fue una muy buena respuesta. Vamos ahora con Miss República Dominicana, Amelia Vega, que le correspondió la pregunta de su archirrival, porque además compartieron preparación aquí en Venezuela, María Ángel Ruiz. Le preguntó María Ángel una pregunta también con un contenido fundamentalmente humano. Le preguntó, ¿cuál crees tú que es el regalo más preciado que tú le has dado a alguien en tu vida? La verdad es que es una pregunta, no es tan fácil como parece. No es tan fácil como parece. Pregúntenselo ustedes mismos. ¿Cuál es el regalo más preciado que tú le has dado a alguien en la vida? Es algo que de repente no te va a salir la respuesta de inmediato. Ese tipo de preguntas son sencillas, entre comillas, pero realmente no son las más fáciles. Las más fáciles son esas que les digo, por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con el aborto? ¿Usted cuál cree que es el problema más importante de los jóvenes? ¿Usted cuál cree que es el problema más importante de su país? Porque son cosas como que tú en algún momento te las has planteado, pero esto son cosas que, como la pregunta esa que yo digo que es nefasta, de ¿qué nombre le pondrías a una película que fuera sobre tu vida? Son cosas que casi nadie se ha planteado. Entonces, responderlo de una manera rápida, sabiendo que tienes 20 segundos, que estás en un programa de televisión, que te están viendo un montón de gente, de repente no te va a llegar la respuesta de una manera tan fácil. Amelia, que para mí es una de las mejores mis universos de la historia. No, quizás no me parece la más bella de todas, aunque me parece una mujer bellísima, pero creo que era el paquete completo. Tenía todo lo que tiene que tener una Miss Universo: belleza, imponente, picardía, agilidad, simpatía, capacidad comunicacional. Era una muy buena Miss Universo, realmente. Según mi abuela, fue una carta que yo le escribí cuando ella tuvo una enfermedad y toda la vida me lo ha agradecido y me llena de emoción porque siempre me lo hace sentir y siempre creo que no es lo material, sino el sentimiento que tú le pongas a las cosas. According to my grandma, it's a letter. Ella, haciendo alarde de esas características y cualidades que tenía, a pesar de que era una chica muy joven, de apenas 18 años, fue muy serena. A lo mejor es cierto, a lo mejor no. Fue una cosa que se le ocurrió en el momento, pero a lo mejor sí fue verdad esto de la carta que ella dice que le escribió a su abuelita cuando ella estaba enferma. Así que era una respuesta muy humana y ella la remató muy bien. Ella remató diciendo esta frase de no es lo material, sino el sentimiento que le pones a las cosas. O sea que fue una respuesta muy concreta también, muy bonita, muy humana, que sin duda iba a gustar. Viene la segunda ronda de preguntas, que es la misma pregunta para las 5. Creo que era la pregunta que había hecho alguien por Facebook o por internet en general. María Navarro Fernández pregunta, ¿cuál es la mayor contribución que ha hecho su país al mundo entero? Creo que era una pregunta bastante buena, bastante interesante, pero también rara, a pesar de que pareciera que es uno de los aspectos que cualquier candidata o candidato a un concurso de belleza tiene que plantearse. Oye, ¿qué ha aportado mi país al mundo? ¿Qué es lo bueno que tiene mi país? ¿Qué es lo diferente que tiene mi país? ¿Qué resaltaría yo de mi país? Sí, son cosas o situaciones que regularmente debería plantearse o prepararse para responder un candidato a un concurso de belleza, pero quizá formulado de la manera que estaba formulada la pregunta no es del todo sencilla. Entonces, ya además hay que tomar en cuenta
vamos a decir, el antecedente que tenían estas candidatas de lo que habían respondido en la primera ronda. Algunas me imagino que no se sentían satisfechas con lo que habían dicho y entonces eso les genera, por supuesto, mucha más presión a una candidata en una segunda ronda como esta. Algunas habrán dicho, en esta tengo que echar el resto porque en la vez anterior no me fue muy bien. La primera en responder nuevamente fue Estados Unidos. Me siento muy orgullosa de vivir en los Estados Unidos y me siento honrada de representarlos. Ella, la verdad es que era como muy práctica en su manera de responder, no se enrollaba mucho. Decía lo que tenía que decir de una manera muy sencilla y ya. Creo que la contribución es que tenemos una maravillosa influencia en el mundo. Siempre podemos ayudar a otros países si lo necesitan para así devolver lo más que podamos. Creo que no fue una mala respuesta, pero creo que viniendo de un país como Estados Unidos, ella pudo haberlo explotado mucho más. Sí dijo que, bueno, Estados Unidos tenía una gran influencia en el mundo y podía ayudar a muchos otros países, pero creo que también fue un poco floja la respuesta. Pudo haber dado viniendo de Estados Unidos, por decir tantas cosas que pueden levantar aplausos, y más si estoy en mi propio país, con mi propio público, y no aprovechó esa posibilidad que tenía. Entonces se quedó así como un poquito en el aire. Vamos entonces ahora con mis Países Bajos. Vamos a escuchar la respuesta para luego analizarla. Yo nací y me crié en Ámsterdam y Ámsterdam es una de las ciudades más tolerantes del mundo. Mucho arte, historia y yo estoy muy orgullosa de ello. Gracias. Empezó bien, la respuesta empezó muy bien porque ella habló de un valor de la sociedad, que bueno, en definitiva es un valor humano, la tolerancia. Y eso me parece que siempre levanta aplausos, eso siempre puede ser visto como una buena respuesta. Lo que pasa es que se quedó ahí también. Yo no sé qué pasaba este año, tenían como flojera de responder, o les daba miedo, o estaban inseguras, pero decían, es como que decían la respuesta, pero no la explicaban. Y en una situación como Miss Universo, donde tú además estás compitiendo, y tienes una audiencia, y tienes un jurado, no te puedes quedar tan corta. Tienes que ser un poco más generosa en tu respuesta, explicar un poco más, tampoco de una manera exagerada, porque entonces corres más riesgo de meter la pata o de que la respuesta se te vaya por el lado que no es, pero sí tiene que haber esa estructura de qué y por qué. La tolerancia, ¿por qué? Parece obvio, pero el público no está allí, ni el jurado está allí para rellenar lo que tú no has hecho. Tienes que hacerlo tú misma, es como un examen. Entonces, bueno, la idea de la tolerancia era muy, muy buena idea, porque además es un valor social y humano que se ha destacado mucho, sobre todo en los últimos años. Y además creo que ciertamente los Países Bajos es un país que, para bien o para mal, pero es muy tolerante con muchas situaciones que en otros países no suceden, pero bueno, no lo explicó. Y luego quiso complementar su respuesta hablando ya de un tema cultural. Los movimientos artísticos, la historia, pero también se quedó en el camino. No explicó por qué, no mencionó ni siquiera personajes específicos ni artistas específicos. Entonces, creo que la respuesta también fue sosa. Se quedó en el camino. Ucrania. Vamos a escuchar la respuesta de esta chica para luego analizarla. Ahora tenemos una situación muy difícil en nuestro país. En este momento, la contribución más importante es dirigir todas nuestras energías a apoyar a nuestro ejército y a nuestro pueblo. Ella fue muy inteligente, pienso yo, y se dio cuenta de que la situación actual de su país en aquel momento, y bueno, aún hoy día, era una situación que no podía ella desaprovechar, que no podía dejar de mencionar. Lo que pasa es que no tuvo la capacidad de unir de una manera coherente ese hecho de la guerra que se está desarrollando en Ucrania y lo que le estaban preguntando, que era el aporte que había hecho su país al mundo.
Y además pasó otra cosa. En esta respuesta ella prefirió hacerlo en su idioma natal, no en inglés. Me imagino que no se sentía segura de desarrollar sus ideas en inglés en esta oportunidad. Y claro, uno pierde mucho en el tema de la traducción y no sé hasta qué punto la traducción la ayudó o más bien la perjudicó. Pero creo que en general lo que sucedió allí es que no fue lo suficientemente coherente, no engranó de una manera eficiente las dos ideas que tenía que mezclar, que era la situación actual de guerra en Ucrania y cuál es el aporte. Tenemos que restablecer escuelas y orfelinatos. Muchas gracias. ¿Cuál hubiese sido una respuesta más afortunada? Bueno, nosotros en este momento en Ucrania estamos atravesando una situación sumamente difícil. Algo puedo haber agregado lo que dijo. Tenemos niños que han muerto o que están desaparecidos. Hay destrucción de albergues, de colegios, etcétera, etcétera. Pérdida de vidas humanas, desplazados, lo que tú quieras. Y creo que nosotros hoy día le damos un mensaje al mundo de lo importante que es la paz, de lo importante que es luchar por la paz, lo que tú quieras. Pero se quedó allí como que, bueno, interpreto que esto fue lo que tú trataste de decir, pero no lo dijiste de la manera más efectiva y eficiente posible. Sin embargo, pues no me desagradó del todo su respuesta. No fue la mejor, no estaba estructurada de la mejor manera, pero ella iba por buen camino. Jamaica, favorita de la audiencia, por lo que uno podía apreciar, y hoy día hasta creo atreverme a decir que muchos siguen pensando que era la que debió haber ganado. Vamos a escuchar cuál fue su respuesta en esta ronda. Bien, como todos sabemos, somos el país de origen de personas como Bob Marley, que ha contribuido con bellísimas canciones al mundo y el hombre más rápido del mundo. Fíjense que yo sí creo que esta pregunta en particular variaba mucho dependiendo del país que tú estabas representando. No es lo mismo responder esta pregunta viniendo de Estados Unidos o viniendo de un país como Ucrania que estaba viviendo esa realidad en ese momento que viniendo de una isla como Jamaica. No es que estoy tratando de menospreciar a un país con respecto a otro, sino que sabemos perfectamente que hay países que tienen una influencia mucho más grande, una importancia, un peso mucho más grande dentro de la comunidad internacional que de repente Jamaica no la tiene. Entonces se la pusieron difícil a esta chica y ella optó por dar dos aspectos culturales y en este caso también un deportivo con nombre y apellido. O sea, ella no consiguió de una manera rápida o inmediata ningún valor que la sociedad de Jamaica le haya aportado al mundo, aunque pudo haberlo encontrado, pudo haber hablado de la, no sé, también de la libertad, de esta filosofía que tienen en la isla y muchas islas caribeñas de este tema de don't worry, be happy, no te amargues la vida por nada, la amistad, lo que tú quieras. Y hubiese podido funcionar de una manera genérica. Pero ella lo enfocó desde el punto de vista de Bob Marley como una figura representativa de la cultura de Jamaica y un deportista que en lo particular pues no sé quién es. Entonces, bueno, no sé. Competir con una respuesta como la que había dado Estados Unidos, a pesar de que no era una respuesta muy buena ni muy profunda, o la misma de Ucrania, que habló de la guerra y de la situación de guerra que vivía su país, ya te coloca en una situación de minusvalía. Creo que la respuesta no fue mala, pero tampoco fue quizás la más idónea, la más inteligente, la que permitiera que el jurado terminara de inclinarse por ti como ganadora o al mismo público. Entonces, no sé. Y le corresponde entonces el turno finalmente a Colombia, que venía de sufrir un revés en esa primera ronda de preguntas, donde la verdad es que no le fue nada bien. Entonces, estaba obligada sí o sí a responder bien, y más con el nivel de competitividad que se ve que tenía Paulina Vega. Pienso que mi país
ha sido un ejemplo a seguir para el resto de países. Somos gente perseverante, a pesar de cualquier obstáculo que se nos presente, seguimos luchando por lo que queremos lograr. También creo que viniendo de un país como Colombia era una pregunta que no era difícil de manejar. El tema de la paz o en contraposición, el tema de la guerra y de la guerrilla en este país suramericano ha sido noticia durante tantas décadas a nivel internacional que era prácticamente imposible que no empezara por ahí la respuesta. Ella respondiendo en español y tomándose el tiempo para que el traductor interpretara lo que ella estaba diciendo, creo que ganó tiempo, ganó estabilidad emocional para no desviarse del tema y responder lo que realmente quería responder. Al principio la respuesta fue un poco genérica, en un principio pues era como el encabezado. Después de muchísimos años de dificultad, hoy en día estamos logrando liderar diferentes escenarios a nivel mundial. Y es algo que me hace orgullosa de representar ante todos ustedes. Y al final, en esa última parte, es donde verdaderamente la respuesta adquirió un nivel y una fuerza muy grande, que es cuando ella dice, en los últimos años hemos empezado a liderar en distintos escenarios. Ahí es donde uno puede ver también la importancia que tiene el vocabulario. Si tú tienes un vocabulario más amplio, con más recursos, puedes terminar impresionando. Yo creo que ella lo hizo. Utilizar los términos liderar, distintos escenarios. No es lo mismo que tú digas, tenemos una gran importancia en distintas cosas. No suena igual. Entonces, a pesar de que, ella habló en español y mucha gente no habrá entendido exactamente qué fue lo que ella dijo, la traducción no fue literal, en general creo que fue una respuesta, creo que fue la mejor respuesta, no solamente de esta ronda final, sino de las dos rondas. No fue perfecta, pero estuvo bastante bien. Mucha gente dice, ella no debió ganar porque ella respondió malísimo. Ella respondió mal la primera pregunta, pero en la segunda se recuperó. Tuvo suerte de que hubo dos rondas y que además ninguna de las otras candidatas dijo nada impresionante. Entonces, además el jurado no se puede dejar llevar nada más por la respuesta, tiene que calibrar una serie de cosas. Entonces, si bien a mí ella no era la que más me gustaba físicamente, creo que esta respuesta sí la ayudó a consolidar esa corona. Si ustedes me lo preguntan, yo le hubiera dado la corona a Ucrania. Creo que era la más bella, no respondió tan bien, pero es que en general ninguna respondió nada así excepcional. Pero en segundo lugar hubiese puesto a Colombia porque creo que también esa pregunta final la ayudó. Vamos a comenzar con la pregunta que le fue formulada a la chica de Colombia, Taliana Vargas, una gran favorita también de esa edición de Miss Universo. La pregunta se la formuló Jennifer Hawkins y es una pregunta que, creo que es una de las que más se ha hecho a lo largo de la historia en los distintos concursos de belleza. Está trilladísima, no quiero escucharla más nunca, pero en aquel momento todavía se hizo. Jennifer Hopkins, quien fuera Miss Universo 2004 de Australia, le preguntó, si tú tuvieras la posibilidad de cambiar algo de tu pasado, ¿qué sería y por qué? Vamos a escuchar la respuesta. Primero que todo, Xin Chao Vietnam. En mi vida, realmente ha sido una vida maravillosa para mí. Vengo de una familia muy grande, con valores muy altos. Así que no cambiaría absolutamente nada en mi vida pasada. He sido feliz todos los días de mi vida, gracias a mi familia. Ellos siempre están pensando lo mejor de todo. Todo perfecto. Lo primero que hay que decir es que el traductor, que es un traductor extraordinario, durante muchísimos años estuvo a cargo de los servicios de traducción de Miss Universo. Ahí tuvo una pequeña imprecisión. Yo no diría que fue un error, pero sí fue una pequeña imprecisión, porque la pregunta era ¿qué cambiarías de tu pasado? Y la traducción que le hizo fue ¿qué momento seleccionarías? Que son dos cosas diferentes. Lo que pasa es que Taliana hablaba inglés y yo creo que ella había entendido ya perfectamente la pregunta, así que no creo que eso la haya afectado. Ella comenzó saludando en vietnamita al público, siendo la primera de la ronda. A mí esas cosas no me parecen me parecen como un poco, no sé, como populistas.
Pero bueno, siendo la primera, está bien que saludes al público en su idioma. Es algo que está también muy trillado, y además que pasa algo, sobre todo en estas rondas de preguntas que son tan corticas, que a los 30 segundos o a los 40 segundos, no sé exactamente, te suena un timbre, que tú saludes al público y el público te responda y no sé qué. Ahí perdiste una cantidad de segundos que pueden ser valiosos, como precisamente fue en el caso de ella, que hubiesen podido hacer que la respuesta fuese mejor. Si vemos el lenguaje corporal de Taliana, su sonrisa y su cara sobre todo, ella se veía un poco nerviosa desde el principio y como ansiosa. Estaba como emocionada, pero se ve que estaba ahí en una situación que no era de demasiado autocontrol. Y esas cosas son casi imperceptibles a veces, pero siempre el jurado, y sobre todo un jurado que está cerquita de donde tú estás y te está viendo en un escenario donde todas las luces están apuntando hacia ti, esas cosas como que se magnifican más, ¿no? Lo cierto fue que, bueno, ella empezó ahí y trastabilló un poco en el principio de la pregunta, se le notaba en su cara que no estaba como muy segura de lo que iba a decir. Finalmente arrancó y, bueno, dijo que ella pues había tenido una infancia muy, muy buena, muy feliz. Creo que el pico de su respuesta fue cuando habló de su familia y dijo que había tenido una infancia o una crianza con valores muy altos. Eso estuvo bastante bien, pero yo creo que al final no tuvo tiempo de rematar la respuesta como debía haber sido. Y entonces sonó el timbre, es lo que les digo. Quizás esos minutos o esos segundos que empleó saludando al público le hubiesen alcanzado para tener un mejor remate o un mejor cierre de su respuesta. Ya al final no lo pudo hacer porque ya le sonó el timbre y trató de cerrar y decir, no, todo perfecto. Y no fue la respuesta más feliz. La pregunta era bastante trillada. Yo creo que la respuesta de este tipo de preguntas se ha dado muchísimas veces. La gran mayoría de las misas dicen, no, yo no cambiaría nada porque yo he aprendido de los errores. Esa es la típica respuesta. Nunca nadie comete errores, nunca nadie se arrepiente de nada, por lo que yo veo. Pero bueno, esa es la típica respuesta de Miss. Y a pesar de que no fue una mala respuesta, sí creo que le afectó el arranque y el final. Fue atropellado y se notaba un poco insegura. Quiero confesarles, y espero mis amigos colombianos no se molesten, pero eso es lógico de cualquier fan de concursos de belleza. Yo que estaba viendo el concurso y claro, estaban ahí cabeza a cabeza Taliana y Dayana en las puntuaciones. Cuando escuché la respuesta de ella, dije, creo que tenemos oportunidad. Porque bueno, Taliana iba de primera en la puntuación, a pesar de que la diferencia era muy poca entre Dayana y Taliana, que además hasta los nombres se parecen. Yo percibí que su respuesta no había sido tan sólida. Así que dije, bueno, creo que tenemos posibilidades de ganar entonces. La segunda en responder en esta ronda fue justamente Dayana Mendoza, Miss Venezuela. Su pregunta la hizo Luis Licari. Una pregunta, bueno, que también está inmersa dentro de esta temática típica feminista o de diferencias entre hombres y mujeres, que es muy recurrente en estas rondas de preguntas de concursos de belleza, pero quizás con un enfoque un poquito diferente. La pregunta fue, ¿tú crees que la vida es más sencilla para los hombres o para las mujeres y por qué? Vamos a escuchar la respuesta. Bueno, en realidad Dios nos hizo para compartir y para ser diferentes, pero grandes diferencias entre hombres y mujeres realmente no importa. Dayana respondió también en inglés. Ella creo que dominaba bastante el idioma, había vivido bastante tiempo fuera y eso le ayudó a perfeccionarlo un poco. Y hubo una cosa interesante, ella no saludó al público, ella se fue directamente a la respuesta. Para mí eso es correcto y sobre todo siendo la segunda. Ya Colombia había saludado al público, entonces no lo vuelvas a hacer porque es como previsible. Dayana se veía también bastante emocionada. Ustedes ven su rostro, sus ojos eran muy expresivos, su sonrisa. Ella estaba emocionada, pero no la noté insegura. Ella arrancó su respuesta y dijo, mira, realmente mayores diferencias entre hombres y mujeres no veo. Creo que Dios nos creó para compartir y para ser distintos. Una introducción que se veía bastante franca, bastante natural.
Los hombres creen que la forma más rápida de llegar a un lugar es la línea recta. Las mujeres no. Siempre es yéndose por las ramas y reparando todo lo que se necesita. Y luego vino con la parte que a mí me parece que fue más top de su respuesta, que fue cuando dijo, los hombres creen que la manera de llegar a un punto es la línea recta, las mujeres no. Las mujeres se van por las curvas y van solucionando, vamos a decirlo así, vamos a traducirlo así, los obstáculos que se le van presentando. Creo que la respuesta, además de que fue muy buena, le ayudó mucho su lenguaje corporal y la manera en que ella habló. Se veía hasta graciosa, fue muy simpática, fue muy gestual. La manera en que ella dice, los hombres creen que la manera es la línea recta, las mujeres se meten por la curva. Toda esa parte gestual de su lenguaje corporal le ayudó a fortalecer más la respuesta que estaba dando, que me pareció que era muy buena. Así que creo que Diana hizo un muy buen trabajo en esta ronda de preguntas. La pregunta también es una pregunta que para aquel entonces era bastante atípica. No se solía hacer en los concursos de belleza. Ahora, hoy día, la hemos escuchado muchísimo, que es, si tú fueses jurado, ¿por quién votarías? ¿Por qué candidata votarías? Vamos a escuchar qué fue lo que respondió Miss Estados Unidos, Carol Gis, que fue la primera en pasar esta ronda de preguntas. Bueno, todas las muchachas que estuvieron aquí esta noche estaban muy altamente calificadas de su propia, cada una de una manera distinta. Pero yo quisiera hablar de mi compañera mía de cuarto, una mujer maravillosa, le desearía lo mejor, y es Miss Trinidad. Cuando yo preparo a Misses, sí, específicamente a Misses, siempre les advierto, es mi perspectiva, que por ningún motivo, si les hacen esta pregunta, vayan a caer en una cosa de, no puedo decir ninguna porque todas son buenas, porque todas se merecen, porque todas han trabajado, porque todas son bellas. Eso ya es algo súper cliché, algo que nadie quiere escuchar, algo trilladísimo, algo poco creíble. Tienes que decir un nombre y justificarlo. Es algo muy sencillo, no tiene nada de malo. Si ya tú estás respondiendo una pregunta es porque ya estás en un buen puesto. Si quieres, habla de alguna que no haya clasificado para que no le impulses. Si eso es lo que te preocupa, pero no caigas en eso de decir, no, todas son buenas. No, di un nombre. Y bueno, mis Estados Unidos, en un principio, pues comenzó de una manera muy diplomática, que no está mal. Dijo, bueno, todas tienen cualidades o están calificadas de distinta manera para ganar el Miss Universo, pero yo quiero hablarles de Miss Trinidad, que es mi compañera de cuarto. Lo que estuvo mal de su respuesta fue que no lo justificó, no dijo por qué. Hubiese podido decir, bueno, porque ella es muy simpática, porque ella es muy noble, porque ella es muy buena, porque lo que tú quieras. Pero no dijo por qué. Dijo, solamente quiero hablar de Miss Trinidad, y ahí cerró su respuesta. Si ella hubiera justificado, hubiese estado más redonda. La segunda en pasar esta ronda de preguntas fue Mona Groth, Miss Noruega. Vamos a escuchar cuál fue su respuesta. Es muy difícil contestar esa pregunta, pero yo creo que Miss Finlandia, porque ella siempre está de buen humor y es muy gentil con todo el mundo, y además comparte y levanta el ánimo a todo el mundo cuando está deprimido. Muchas gracias, señorita. Creo que fue la mejor respuesta de las tres, porque ella dio un nombre y lo justificó, cosa que no hizo la de Estados Unidos. Dijo, yo votaría por Miss Finlandia, no sé si era su compañera de cuarto, pero no lo mencionó, porque ella es una chica que siempre está de buen humor, porque ella le da ánimos a todas las personas cuando están tristes, porque tiene muy buena energía. Excelente. Nada del otro mundo, era una respuesta sencilla, sincera, que se vio genuina y con la vamos a decir, el esquema que tiene que tener toda respuesta. ¿Qué y por qué? Más nada. La última en pasar fue Lisette Maecha, Miss Colombia, y yo estoy prácticamente seguro que aquí fue donde perdió la oportunidad de quedar de primera finalista, porque ganadora no iba a quedar porque Mona Groth estuvo de primera en todo el concurso. Esa no le ganaba a nadie. Entonces, pero yo sí creo que a lo mejor hubiera podido quedar de primera finalista si hubiera respondido otra cosa. Bueno, realmente yo quisiera seguir siendo candidata, seguir siendo Miss Colombia. No quisiera estar en el lugar de los jueces, pero cualquiera que sea bienvenido el premio. Ella cayó en esa cosa que caen algunas misses a veces de ser excesivamente
diplomáticas y políticamente correctas, o creen ellas que son políticamente correctas con esa respuesta, de decir, de no dar un nombre. Entonces ella dijo, no, yo no quisiera estar en el papel de los jurados, yo quisiera seguir siendo Miss Colombia, y cualquiera que gane, que sea bienvenido el premio. Que por cierto la traductora no lo tradujo, no lo tradujo como era, sino que dijo, es great, cualquiera que gane es grandioso, está bien. Quizás también la traducción no le ayudó mucho, pero creo que la respuesta de ella fue la más débil de las tres y por eso quedó en el tercer lugar. Pasamos a la segunda ronda de preguntas. En aquel momento se hacían dos rondas. La primera era esta, donde las chicas respondían preguntas de sus compañeras, y la segunda, que era la pregunta final, que era la misma para todas. Que por cierto aquí el animador casi mete la pata y empieza a hacerle la pregunta a la primera de las misas sin que las otras tuviesen colocadas los audífonos. Pero bueno, yo creo que por esta pregunta final es que afirmé al principio de este video que considero que en esa época no se le daba tanta importancia a las respuestas o a la capacidad de oratoria de la chica, sino que eran preguntas bastante fáciles. Esta pregunta en particular era bastante trivial o banal o superficial, si se quiere. Una pregunta muy sencilla. ¿Qué te hace ruborizar? ¿Qué te hace sonrojar? Por cierto que algunos, cuya mente va más allá de lo que la tenemos otras personas, dijeron que claro, que hicieron esa pregunta y que por eso no incluyeron a ninguna morena ni a ninguna chica morena oscura en el grupo de finalistas, y no iban a poder responder esa pregunta. Recordemos que ese año había muchas chicas negras o morenas oscuras que eran favoritas, como República Dominicana, Jamaica, Ghana, varias, y Colombia, y al final ninguna clasificó. Pero bueno, son especulaciones simplemente que surgieron después del concurso. Lo cierto es que esta es una pregunta también que yo no quisiera tener que responder o que una alumna mía tuviese que responder en una ronda final donde se está decidiendo tu puesto en el Miss Universo, el concurso más importante, porque insisto, son preguntas que parecen muy fáciles, muy sencillas, pero justamente eso las hace difíciles, porque se supone que tú en esa ronda tienes que impactar, tienes que impresionar, tienes que levantar aplausos, tienes que dejar sentado que tú eres, bueno, una lumbrera, vamos a decirlo así. Y oye, con una pregunta como esa es muy difícil conseguirlo. Entonces, parecía sencilla, pero a mí me parece que no era sencilla y no era tan fácil de manejar. Y era una pregunta que muy probablemente te iba a sacar de tu zona de confort muy fácilmente. Pero bueno, vamos a ver cómo la manejaron ellas. Escuchemos primero a Justin Pasek, Miss Panamá. Bueno, realmente no puedo evitar sonrojarme cuando la gente me felicita, me halaga o me expresan su cariño muy sincero. Me encanta. Pero me siento como que es una bendición y no dejo de sonrojarme. Estuvo bien. Habló, bueno, de que cuando la halagaba a alguien, eso la hacía sonrojar. Eso habla un poquito de su humildad, podríamos decirlo. Creo que se trastabilló ahí un poquito con los nervios porque, fíjese, no conseguía la traducción de la palabra cariño, de la palabra amor. Una palabra como muy sencilla que cualquiera sabe cómo se traduce al inglés, pero bueno, ahí le pidió ayuda al traductor, pero bueno, lo manejó bien, ella bastante dulce, nada especial, pero es que de verdad en esa pregunta era muy difícil decir algo que fuese brillante. Escuchemos ahora a la representante de China. Sonrojar. En este momento. Cuando yo estoy con mi familia y cuando estoy con mis mejores amigos y ahora cuando estoy ante este público que son mis amigos. Y yo creo que, bueno, es la primera vez que estoy aquí, así que... Bueno, aquí sí se nota que la sacaron completamente de onda, como dicen en México. Estaba como fuera de onda, no hallaba que responder, yo creo que no preveía que iba a ser una pregunta de este tipo.
y se le fue de las manos. Insisto, ella tenía a su favor que era carismática, que era simpática, que caía bien, que era dulce, tenía ángel, pero realmente la respuesta no tenía nada que ver con la que le habían preguntado. Habló de que si cuando estoy con mis amigos, cuando estoy con este público que me da su cariño, y es la primera vez que que mi país concurso, no tenía nada que ver absolutamente con lo que se le estaba preguntando. Yo creo que si no, quizás si ella hubiese respondido otra cosa, hubiese quedado primera finalista, porque según los puntajes, ella y Venezuela eran las que estaban allí punteando detrás de Rusia, porque bueno, Rusia estaba despegadísima, o sea, no le ganaba, pero ni que se quedara muda perdía, porque además era preciosa, o sea, era la ganadora indiscutible. Pero bueno, yo creo que ahí China sí trastabilló, se notó muy insegura, se notó nerviosa, pero quizás lo compensó con eso de la simpatía, pero definitivamente fue la peor de esa ronda. Vamos a escuchar ahora a Miss Sudáfrica. Que me hace sonrojar, bueno, sentirme avergonzada y bueno, cuando la gente se burla de mí no lo acepto muy fácilmente, así que tiendo a ponerme nariz parada y me sonrojo. De nueva cuenta pasó lo mismo. Yo creo que Sudáfrica para mí debió ser la primera finalista, a mi gusto. Luego Venezuela, después China y última Panamá. Así hubiese votado yo. Pero aquí pasó lo mismo, respondió muy bien, creo que fue la que respondió mejor, pero ella tenía algo que hacía verla un poquito altiva. Fíjense que hizo inclusive este gesto así como que, me pongo, yo no sé cómo es la traducción exacta, aquí en Venezuela lo trajeron como que, me pongo nariz parada, como que me pongo como creída, y hizo el gesto y todo. Entonces, son cositas sutiles, a veces imperceptibles, pero que en 30 segundos, que son los que tienen los jurados para votar, pueden marcar la diferencia. Pueden hacer, el jurado a lo mejor no está procesando internamente, ay no, esta mujer me parece creída, esta mujer hizo este gesto que me parece que, no, es muy difícil en 30 segundos hacer ese ejercicio, pero son cosas que instintivamente te van llevando a votar por una o por otra. Yo creo que por eso quizás ella no clasificó más arriba, como finalmente creo que lo merecía. Vamos a escuchar ahora a Cynthia Lander, Miss Venezuela. Bueno, creo que cuando la gente me dice algo gracioso me hace sentir así como un poco de ansiedad y creo que me sonrojaría. Bien, muchas gracias. Cynthia, insisto, igual que la representante de China, eran las más carismáticas, eran las que tenían más ángel, eran las que se proyectaban con más simpatía. Hizo también ese gesto al principio de hola, como ve, un poco pícara, eso estuvo bien. Y respondió algo muy sencillo, pero también es que la pregunta era muy sencilla. Bueno, cuando me dicen algo cute, algo así como tierno, no sé cómo sería la traducción exacta, literal de eso, y eso me da un poquito de ansiedad y me puedo ruborizar. Lo dijo bien, nada especial, nada fuera de lugar, algo coherente, una respuesta sencilla para una pregunta sencilla. Finalmente vamos a escuchar a Oksana Fedorova, Miss Rusia. Cuando digo algo equivocado. Eso lo podemos comprender todos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que detrás de Marta Vasconcelos de Brasil en 1968, que literalmente se quedó muda en la pregunta final y a pesar de eso ganó, creo que Oksana Fedorova sería la Miss Universo que ganó con la respuesta más corta de la historia, porque la respuesta de ella era una línea, era media línea. ¿Qué te hace sonrojar cuando digo cosas incorrectas? Una respuesta que pudiera parecer demasiado tajante, demasiado contundente, demasiado parca, con demasiada poca sustancia como para hacer que alguien gane un concurso Miss Universo, pero es que, insisto, la pregunta no daba para más. O sea, ¿qué tanto podías decir tú ahí? Y ella fue súper coherente y súper real, porque si hay algo que a uno le da vergüenza en este mundo es decir una cosa equivocada, y más en público, es decir algo que está erróneo o una palabra maldicha.
Eso avergüenza a cualquiera. Así que ella creo que fue súper coherente, súper realista, súper sincera, lo dijo con simpatía y además, insisto, esa mujer no tenía competencia. Su belleza era estratosférica. Para mí es la Miss Universo más bella de la historia, junto con otras 3 o 4 que están allí, pero Oksana era un ángel, era una mujer que no necesitaba un gran vestido, que no necesitaba un gran peinado, que no necesitaba un gran maquillaje, que no necesitaba una gran respuesta para ganar, porque es que era una reina en todo el sentido de la palabra. Así que bueno, ustedes me dirán si están de acuerdo o no están de acuerdo con este análisis que hicimos en el día de hoy de quién respondió mejor. Les recuerdo, como siempre, que se suscriban al canal, que comenten el video, que compartan el video si les gusta lo que estamos haciendo, si les parece interesante, que nos den like, y eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, y en la medida en que nosotros vayamos creciendo, vamos ofreciéndoles a ustedes mucho más y mejor contenido. Soy Andrés Carmona, me encantó compartir con ustedes un episodio más de Expediente Miss.